Ser podcast. Oye, me prometiste ver todo el partido de hockey sin aburrirte si yo iba la semana que viene a ver toda la ópera de Wagner. No sé. Ya tengo los tapones. Sí, pero con tu poca vista no sé cómo puedes ver las porterías. Muy bien, sí, bravo. Me debe un maravilloso postre francés. Oh, no, lo sé, no me he olvidado, créame. Bueno, me que se acuerdo, diviertan. sí. Van de punta en blanco. Es que vamos a la ópera. Sí, que se sí, diviertan. me encanta. Adiós. Gracias. Buenas noches. Adiós. El trato era que yo aguantaría el partido de hockey y tú verías toda la ópera. No puedo escuchar tanto Wagner, ¿sabes? ¿Qué? Me dan ganas de invadir Polonia. Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de la intensidad, de lo intenso y de los intensos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Soy una intensa según todo el mundo. 120.000 revoluciones por segundo. Tanto entusiasmo, tantas tribulaciones. Vivo desbordada, menos mal que hago canciones. Y pongo incienso por toda la casa. Y voy a yoga y a terapia y ni por esas se me pasa. Mi vida explota a cada paso. Y si no hay problemas los invento por si acaso. Y es que la ciencia no contempla esta Marta dolencia. Sanz, buenos días. Buenos días, qué intensidad Qué la de Virginia intensidad. Rodrigo, madre mía. Una intensa Manuel Delgado, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues, aquí, pues como siempre, echando la mañana. Vale. ¿Para qué preguntas, Sí, es que Ángeles? no lo ¿Para sé. qué preguntas? Por provocar, que me encanta. A ver, podríamos hablar de caudales de corriente de culombios por segundo, de amperios y galvanómetros. Podríamos, porque Marta y Manuel saben de todo. Es decir, cualquier día vamos a plantear El Rincón en la Esquina con una de estas palabras que he tenido que decir, pero hoy no queremos. Mejor hablemos de la intensidad de la vida y de las intensidades que nos recorren por dentro, Marta. Bueno, yo de culombios cuando vosotros queráis. O sea, estoy dispuesta a hablar de culombios. Pero aprovechad un día que estés astre, si acaso. Pasado mañana. Bueno, yo voy a empezar hablando de los momentos intensos de mi vida, un poco para bien o para mal, ¿no? Los momentos de reconocimiento del trabajo, pues intensidad muy buena, muy buen rollo, desbordamiento de emociones positivas. O sea, cuando me dieron el premio Herralde fue maravilloso. En Barcelona, la presentación en Madrid, fue eso, una intensidad desbordante y buenísima de cargar todas las pilas. Momentos de intensidad malísima, pues cuando era jovencita y tenía que hacer los exámenes de piano con público. Esto es una intensidad mala, es una intensidad del corazón en la boca. Nunca en mi vida me he sentido más torpe, nunca en mi vida me he sentido más avergonzada y luego tenía que recuperarme de esa maldita intensidad. Pero en realidad el momento intenso yo creo que viví fue cuando las horas que pasé acompañada por mi madre y por mi padre en la sala de espera de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid mientras operaban a mi marido de un macroadenoma hipofisario, que es un eso? tumor. Además lo tiene bastante gente, lo siento decirlo, pero hay mucha gente que lo tiene, no hay que alarmarse demasiado porque no es maligno, pero es un tumor que se aloja en la llamada silla turca. El cuerpo está lleno de estancias misteriosas y a él le amenazaba la carótida, el nervio óptico y la hipófisis, que es la glándula que rige pues todo el sistema endocrino. Entonces, estuvimos 5 horas en la sala, eso sí que fueron 5 horas de intensidad en la sala de espera. Hacía un frío espantoso y recuerdo que el nerviosismo crecía segundo a segundo, minuto a minuto. Es como si los minutos empezaron a hacerse larguísimos y el espacio empezó a hacerse pequeño y vivíamos a la vez un montón de emociones, miedo, impaciencia, esperanza, angustia. Hacíamos hipótesis sobre lo que pasaría, sobre lo que no pasaría y tal. Y yo, que soy bastante peliculera, como Ángeles y como Manuel y como las personas que nos escuchan seguro, pues yo me di cuenta de que estaba viviendo un momento muy melodramático, que el melodrama es el género de la intensidad. Afortunadamente nuestro melodrama tuvo una historia un final muy feliz, gracias a los estupendos profesionales de la sanidad pública. Y como ya sabéis que el cuerpo refleja las intensidades de la vida, pues yo al día siguiente naturalmente tenía 40 de fiebre, mi marido se recuperaba bien, pero yo no me recuperaba bien, somaticé toda la intensidad y me puse a parir. Y se tradujo en 40 de fiebre. Sí, Manuel, sí. ¿tú por dónde quieres empezar la intensidad?
Bueno, yo creo que siempre hay que empezar por las definiciones para ver si nos entendemos y hablamos de lo mismo. Intensidad, pues esto, fuerza, energía, potencia, algo que se puede medir o no. Entonces, esa imagen que nos dan personas que parece que emanen algo parecido a una magnitud que puede aumentar, puede disminuir, puede intensificarse o no. Y bueno, yo creo que podemos hacer un repaso de la manera como empleamos el término, ¿no? Por ejemplo, una emoción extraña y sorprendente, esa que damos en llamar amor, ¿no? Que es que es intenso, no es amor, porque si no te enamoras intensamente, ya déjalo estar, déjalo. Pero sí, pero también podemos hablar, yo qué sé, digamos, de lluvia intensa, de dolor intenso, de calor intenso. Pero en fin, creo que el amor, ese sentimiento que damos en llamar amor, es el que mejor puede acercarse a lo que es la intensidad, porque es difícil no experimentarlo sin justamente esa especie de energía o potencia que es la que nos conmueve, ¿no? Y bueno, no sé, si tuviéramos que poner ejemplos musicales, yo creo que a todos los grandes boleros y los tangos son músicas que por definición son intensas y generan intensidad y contagian intensidad, la copla. Y entonces, hombre, puestos a buscar ejemplos, pues hombre, Lola Flores, ¿qué quieres que te diga? Lola Flores era una intensa profesional y mucho más cuando hablaba de amor. Aunque no sé si existe... No he dicho nada. Pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo con nublado de tiniebla y que de nada, es un potro desbocado que no sabe navegar. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria. ¿Qué ibas a decir, Manuel? Que te ha interrumpido Lola Flores. No, hombre, a mí me puede interrumpir Flores siempre que quiera, porque claro. yo no, solamente esto, es decir, yo qué sé, bueno, Lola Flores, pues esta canción que es una canción sobrenatural, no es una canción humana. No puede haberla hecho un ser humano, porque es justamente de una intensidad que nos sobrepasa. Es que las letras de las coplas, esa que dice que se me paren los pulsos si te dejo de querer. O sea, esta frase es una maravilla, es de una intensidad. A ver, ¿tú cómo te llevas con la palabra, Marta? Pues yo me llevo, en general con las palabras, ya sabéis tú eres que la reina. Que yo me llevo bastante bien. Estoy de acuerdo con Manuel en que abordamos estos temas, a veces partimos de ejemplo, pero tener en cuenta las definiciones es importantísimo. Y la intensidad, pues es eso, el grado de fuerza con el que se manifiesta cualquier cosa y también se define como vehemencia del afecto. Sin embargo, hay veces que para saber de verdad lo que es una palabra, lo que hacemos es asociarla con otras palabras, ¿no? Y a mí, yo cuando pienso en intensidad, pienso en fuerza, en profundidad, en presión, en espacio, tiempo, densidad, tensión. Pienso en lo tenso y lo intenso, lo fuerte y lo intenso, lo opresivo y lo intenso, lo profundo y lo intenso. Podríamos pensar incluso en lo verdadero y lo intenso, ¿no? Lo intenso para mí se relaciona con la fuerza que se ejerce en las superficies pequeñas y que posiblemente no se puede ejercer durante mucho tiempo ni soportar durante mucho tiempo tampoco. Los dolores intensos, los amores intensos, las felicidades intensas. De hecho, a mí me parece que una felicidad intensa no podemos experimentarla durante mucho rato porque deja de ser de felicidad y deja de ser intensa. O sea, habría ahí una contradicción, ¿no? Entonces ahí tenemos la relación con el factor tiempo. Y luego si nos fijamos en los antónimos, pues uno de los antónimos de intenso podría ser extenso y ahí tendremos la relación con el factor espacio. Entonces, a mí estas son las cosas que me gustan del rincón y la esquina, cómo se te vuela la cabeza pensando, esto podría ser así, esto podría ser acá, vamos a relacionar esto con esto. Esto a mí me estimula mucho. Pues a ver si estimula también a los oyentes. 900-100-800. Llamen para contarnos momentos intensos de sus vidas, de sus relaciones con personas. También si conocen a personas demasiado intensas, si ustedes mismos se reconocen como personas excesivamente intensas, o lo opuesto, ¿no? Personas apagadas, con falta de intensidad. 900-100-800. Se lleva a dejar arrastrar por intensidades de otro, va siempre con el freno echado. Venga, hoy hablamos de intensidades, hasta de dolores intensos.
y lo que ha dicho Manuel al empezar de amores intensos. 900 100 800. ¿Qué tal tu primer plato? Delicioso. Espero que no te ofendas, pero he tenido un día muy estresante y no tengo energías para hablar de trivialidades. Además, no tengo apetito. ¿Te importaría mucho que...? Oye, entiendo perfectamente lo que pasa. No hace falta que lo digas. Frasier, ¿podríamos ir a algún sitio a hacer el amor? Bueno, lo siento, he sido muy directa, pero es lo único que me apetece en este momento. Me siento halagado y la idea es muy tentadora. Pero en mi programa siempre estoy predicando que la gente debe intentar conocerse, encontrar puntos en común antes de dar un paso así. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. Y el mío, la cuenta, por favor. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Pues aquí seguimos en el rincón y la esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado hablando de intensidades y de intensos, y se lo estamos preguntando también ustedes, 900 100 800 para que nos llamen y nos cuenten si son ustedes muy intensos, si conocen a alguien muy intenso, situaciones intensas que hayan vivido, cómo sobrevivieron. Manuel, ¿para ti qué es una persona intensa? Bueno, no sé, es difícil de describir. Pues esto lo que decía, unas personas que en determinados momentos pues son capaces de hacerte llegar esa especie de energía, de rotundidad. O sea, remite a algo elemental que no se atiende ni a formulismos ni a formalismos. No sé, es difícil de describir, pero lo notas enseguida. ¿Tú dirías de ti mismo que eres una persona intensa? Bueno, a ver, yo tengo un problema grave en orden a distinguir entre ternura y violencia. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y no concibo que no hacer nada, ni pensar nada, ni sentir nada que no sea radicalmente. O sea, yo lloro una vez al día, como mínimo. Ahora, por ejemplo, esta mañana de pronto me entero de que se ha muerto Gino Paoli. Sí. Y de pronto he dado por escuchar Senza Fine y ya está, ya estamos. Fíjate que es una canción, digamos, lenta, es una canción romántica, no es Lola Flores, pero en cambio me parece de una rara intensidad. Bueno, pues sería básicamente eso, no sé. Pero ponnos entonces algún ejemplo de personas intensas. A ver, hay personajes cinematográficos. A ver, me viene a la cabeza, por ejemplo, esta especie de transmisión que hacen de una cierta autenticidad, de falta de afectación. Mira, hay una película argentina que se llama El hombre de al lado, que imagino que debe ser un guiño a la película de Truffaut, La Fanta Coté, que la dirige la argentina Mariano Con y Gastón Duprat, que es genial, y que es un diseñador de estos digamos, estrella y tal, que vive en una finca y que tiene de al lado, o delante, mejor dicho, a un vecino más bien garrulo que da por abrir una ventana delante de la suya. Bueno, aparte de que afecta a su intimidad, el problema es nada más y nada menos que la ventana la quiere abrir en un edificio, en el edificio donde viven, que es la Casa Cruchet, la única obra de Le Corbusier en América Latina. Por tanto, sacrilegio total. El vecino garrulo es Daniel Araoiz, que está genial, y claro, ¿por qué no decirlo? Me cae bastante mejor el vecino garrulo que no el diseñador. Si quieres, digo lo que pienso de los diseñadores estrella o de Le Corbusier. Engrosemos la lista de colectivos que quiere matarte. Mira, a ver, en primer lugar, arquitectos de estos que te cagas y tal, como Le Corbusier y como tantos otros que pongo en la imaginación de los oyentes la responsabilidad de reconocerlos, o sea, tienen una característica, es el odio profundo que sienten justamente por la vida urbana, que es casi por decir por la vida. Se creen que hacen pirámides y no se dan cuenta que el desierto que la rodea, que está siempre ahí moviéndose, puede mucho más que sus fincas y sus palacios y sus edificios de residencia y tal. ¿Por qué? Porque dura más y porque literalmente le da 100.000 vueltas a las pirámides que pretenden ser eternas. El desierto sí que es eterno. Entonces, pues no sé, pues no me caen bien. ¿Qué quieres que te diga? Pues o sea, no. Y en cuanto a los diseñadores, yo creo que el mejor diseñador más estrella que tenemos sería incapaz de inventar un botijo. Es muy sofisticado un botijo. Mientras coge aire por si se le ocurre otro colectivo del que hablar, vamos a escuchar un fragmento del hombre de al lado, de la película de la que hablaba Manuel. Bueno, mira, Leonardo, yo te quiero y te respeto como vecino y como persona, pero la ventana se hace sí o sí. Porque si no, toda la reforma que vengo haciendo hace 3 meses me queda horrible, todo oscuro. Y toda la guita que gasté es al reverendísimo pedo. Pero no te quiero joder.
voy a hacer una ventana al estilo moderno sobre tu casa. Yo pensé en un ojo de buey como en los barcos, pero no voy a hacer una ventana rectangular. Quédate tranquilo, Leonardo. Va a ser la ventana más canchera y más linda de tu casa. Yo te agradezco, pero no va a poder ser, Víctor. Digo, aparte de todo lo que hablábamos y que legalmente no se puede, acá el otro problema real es mi mujer. Es una mina súper obsesiva, es inflexible. Digo, a mí, de hecho, la ventana no me jode tanto, no me parece tan grave, pero ella no lo va a aceptar nunca. Y le ponemos una plantita. ¿No viste que a las mujeres les encantan las plantas? No, qué planta, no le va a Tomate un matecito. ¿Está en Filmin, está Manuel? Está en Filmin. Está en Filmin. Vale. Y además creo que está entera en YouTube. Vale. Pero es que no me digas que no, claro, el garrulo, el vecino garrulo, que es un garrulo en efecto, incluso es incapaz de hablar de una forma políticamente correcta, pero responde a esa imagen que tenemos de la autenticidad. Sí. El otro es un cretino, hombre, un finolis. Ponle plantas, que a las mujeres les gustan mucho las plantas. De todas maneras, a mí Una el plantita. señor en realidad no me parece tan garrulo, me parece negociador y dice, che, si la voy a hacer al estilo moderno. Sí, no te, exacto. que ve, no Iba a hacer creas, un que ojo ve- de buey, Modernoso, pero... estilo modernoso. A ver, Marta, ¿tú eres una mujer intensa? Pues yo si me tuviese que autorretratar, cosa que hago permanentemente cuando quiero y cuando no quiero también, como todo el mundo, no me gustaría escoger la palabra intensa, porque para mí en la vida cotidiana, cuando yo digo que alguien es una persona intensa con cierta injusticia, pues rodeo el término de connotaciones peyorativas. Hay veces que cuando hablas de una persona intensa estás pensando en que es pesada, egocéntrica, cargante, histriónica. Es verdad que también puedes utilizar la palabra intensa para hablar de personas muy inteligentes y muy sensibles, incluso hipersensibles. También hay personas intensas que no son expresivas ni histriónicas, sino que están muy, muy reconcentradas. Pues creo que existen maneras diferentes de entender la intensidad aplicada al carácter. Intensa es Lola Flores, como señalaba Manuel, pero intenso también puede ser Oliver Laxe en un momento determinado, y son comportamientos muy diferentes, ¿no? Entonces, no sé, las personas intensas para mí ocupan mucho espacio, monopolizan el tiempo de la conversación, incluso cuando están calladas y miras, ¿no? Entonces, yo creo que ser intenso se relaciona con una manera de sentir, con cómo procesas la información. En ese sentido soy intensa, pero también se relaciona con una manera de comunicar en la que solamente me siento intensa en el rincón y la esquina, donde digo muchas cosas en muy poco tiempo. Pero luego, por ejemplo, en las interacciones sociales, las fiestas, las cenas, estas cosas, pues yo soy perfil bajo total. O sea, yo puedo ser intensa e indirecto, pero cuando llega la interacción social me vengo abajo completamente. Eres pequeñita. Sí, me tranquilizo, me encojo y si puedo incluso me retiro. Y tú, Manuel, si quieres enemistarte con algún otro sector, aprovecha ahora, que veo que están llamando oyentes, debe ser que nos quedan todavía oyentes, tienes esta oportunidad. Oye, pero ¿tú crees que un arquitecto de estos estrella que te cagas o un diseñador famoso escucha la radio? Son demasiado importantes, están demasiado ocupados en sus talentos creativos como para perder el tiempo en escuchándonos a nosotros, ni en los sueños. Pero puestos, tenemos a los urbanistas, que tienen como característica... que Manuel, no te metas con mi familia. Estoy rodeada de urbanistas. Habrá excepciones, habrá excepciones. No, digamos, el de Febre no era un urbanista y Gaville tampoco. Joder, no me lo digas, que tú los has tenido cerca. Que ya lo sé. Esa gente era una broma. Eran radicalmente antiurbanistas, al menos del urbanismo que habitualmente conocemos, que es estos que se creen que creen ciudades, que trabajan unos mapas, unas maquetas, unos tal, y que en el fondo no se enteran. Y es más, que tienen una guerra abierta contra justamente el urbano, que es de lo que iba yo a hablar ahora. En el fondo la ciudad es por definición intensa. A ver, ya ahora no quiero que se enfade la gente que le gusta el campo, porque no es mi intención. Pero si a mí me ponen una casa, que te invita a una casa de campo, en una maseta, es que no puedo dormir, digamos, de verdad, demasiado ruido, pero... porque añoro los ruidos de la calle, que son aquellos que de una forma u otra me sirven para distinguir los días en que llueve, en que de pronto noto esa especie de sonido que hacen los coches cuando pisan el asfalto mojado. Entonces, pues, y en esa defensa de la vida urbana como un ejemplo perfecto, creo idóneo, inigualable, de intensidad crónica, hombre, hay un personaje que creo que
que me entendería, porque yo creo que la entiendo a ella, que es Virginia Woolf. Ahora, Virginia Woolf hizo permanentemente la apología de justamente esa vida urbana. En Las Horas, si recordáis la película en que la Nicole Kidman hace de Virginia Woolf, representa que la deportan, a la escritora en la película, la deportan a un pueblo y tal, porque se ve que tiene que estar tranquila, porque el bullicio de la ciudad puede agravar lo que le diagnostican como depresión y trastorno bipolar, que es cuando escribe esa obra maestra que es La señora Dalloway. Y entonces en la película la Nicole Kidman de pronto, digamos, se marcha, se larga, se escapa y se planta en la estación. ¿Por qué? Porque quiere volver a Londres. Entonces, claro, su marido la busca, tal, y dice, ¿dónde está metido? Adivina rápidamente que está en la estación de tren, va corriendo y le dice que a ver dónde va, que no puede volver a Londres, que Londres no le sienta bien. Y mirad lo que le contesta Virginia Woolf o Nicole Kidman. Ejerzo mi derecho. El derecho de todo ser humano. Elijo no el asfixiante anestésico de los suburbios, sino la violenta sacudida de la capital. Esa es mi elección. A la paciente más humilde, a la más modesta, le permiten dar su opinión en el modo de seguir su tratamiento. Así define su humanidad. Desearía por ti, Leonard, ser feliz en esta tranquilidad. Pero si debo elegir entre Richmond y la muerte, elijo la muerte. A ti, si te dijeran si debo elegir entre una masía en el Pirineo o la muerte, tú también dirías eso, ¿no, Manuel? Hombre, por favor. Hombre, cuando esté asfaltado el Pirineo me lo plantearé. Atención, pero cuidado, yo no tengo nada contra la naturaleza. Es más, justamente lo que me indigna es que el peor enemigo contra el que la naturaleza tiene que batirse es contra aquellos que dicen amarla. Bueno, yo ya lo entiendo. Y creo que los oyentes y vosotras también. Te hemos entendido. Claro, y los oyentes de este espacio, que son muchos y muy inteligentes también. La lengua se encarga, Marta, de parcelar el territorio de la intensidad emocional, porque no es lo mismo una persona intensa que una persona intensita. Bueno, esta palabra es que es preciosa. Ser intensita o ser intensito es un oxímoron, ¿no? Porque pones un diminutivo, achicas todo lo que es enorme y profundo, todo lo que es intenso. Entonces el diminutivo, la intensidad, hay un cruce de cables muy, muy curioso. Entonces ser intensita o intensito nos lleva a veces al lugar de la frivolidad y al mismo tiempo dota a lo frívolo de una dimensión tierna y profunda. Y aquí yo me acuerdo del personaje intensita por excelencia, que sería un poco Liza Minnelli cuando interpreta el personaje de Sally Bowles en Cabaret, de Bob Fosse, que está basada en una novela preciosísima de Christopher Isherwood. ¿Os acordáis de esa imagen, de esa escena donde sale ella con las uñas pintadas de verde, mostrándoselas a Michael York, al personaje de Michael York, y le dice, sofisticadas, ¿verdad? Bueno, pues eso para mí es intensita y al mismo tiempo expresa una gran fragilidad, ingenuidad, todo lo que hay por detrás de esa sofisticación y esa intensidad que a veces es natural, pero a veces tiene mucho que ver con la puesta en escena. Pues vamos a escucharlo. Lo vamos a escuchar en versión original y si prestan atención podrán escuchar a Liza Minnelli definiendo sus uñas verdes como divine decadence. Have you a cigarette, darling? I am desperate. Yes, I think so. Oh, fantastic. You're American. Oh, God, how depressing. You're meant to think I'm an international woman of mystery. I'm working on it like mad. I was told there might be a room to rent here. Not too expensive, I hope. Divine decadence. I'm Sally Bowles. I'm Brian Robbins. ¿Hay alguna otra recomendación, Marta, que se alimente de argumentos o de personajes intensos? Bueno, Almodóvar acaba de estrenar una película, Amarga Navidad, que yo todavía no he visto y que tengo ganas de ver, pero yo creo que en general todo el cine de Almodóvar es intenso. Y en esta película tengo particularmente ganas de verla porque creo que aborda algo que nos concierne mucho aquí, que es la mirada de quienes nos dedicamos a la escritura, al cine, a contar historias, y cómo a veces esa mirada pues traspasa intensamente la piel de los demás y vampiriza las vidas ajenas, ¿no? La mirada creativa y el vampirismo están muy, muy relacionados. Incluso a veces tú con tu mirada cuando escribes pues estás tiñendo a los demás de sentimientos o de que quizá no tienes, ¿no? Entonces eso es pura intensidad. Almodóvar mira personas intensas que se convierten en personajes intensos, que viven situaciones intensas y, ¿sabes?
esa superposición de las intensidades bien podría ser una metáfora de eso, del arte de contar historias. El cine de Almodóvar está lleno de escenas intensas, incluso hay películas que en su homenaje al melodrama clásico trabajan un pico de intensidad casi permanente, como ocurre en La flor de mi secreto. Pero si me das a elegir, si yo tengo que elegir una escena de Almodóvar así intensa, es esa de Carmen Maura en La ley del deseo diciendo riégame. ¡Vamos! ¡Riégame! No se corte. ¡Riégame! ¡Qué calor! ¡Qué sofoco! Esta noche no lo soporto. ¡Pare! Anda, vamos. Que ya se ha acabado la sesión de hidroterapia. ¡Ay, qué gusto! Venga, vamos a hacer una pausa y mientras tanto ustedes pueden seguir llamando si quieren al 900-100-800, que hoy les pedimos que nos cuenten momentos intensos, maneras de expresar o de contener la intensidad, relaciones con personas intensas. El teléfono 900-100-800. Et de lumière, je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Hoy por Hoy Magazine, Ser Podcast. Miércoles de Rincón y Esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado, hoy dedicado a las intensidades que nos corren por dentro. Y no solo hablamos de intensidades íntimas, individuales, porque todavía, Manuel, no hemos hablado de las intensidades colectivas. Oye, una cosa que ¿qué? Yo no tengo ningún interés en que asfalten en los Pirineos, pero lo que sí es cierto es que con tanto amor por la naturaleza y tanto chaletito y tanta pista de esquí, sí, al final son los amantes de la naturaleza los que van a acabar asfaltándolo. Sí, pero sí. Bueno, claro que a mí me interesa mucho lo que llaman la acción colectiva. Es lo que a veces con desprecio llamamos las masas. Porque creo que son un ejemplo de esa intensificación que no es una cosa que pasa en nuestros corazones, sino que tiene un aspecto público. Y en ese tipo, y por ejemplo, en el ámbito de los fervores religiosos, todos los fenómenos de éxtasis colectivo tienen que ver con eso. Que es una cosa que intento explicar cuando hablo de la efervescencia colectiva y su relación con el fervor en clase y tal. Mira, el primer día de clase lo que le pregunto a los estudiantes es que se imaginen de pronto un pueblo en que cada vez que nos llueve sacan en procesión a una virgen a pesar de que nunca ha llovido. ¿Por qué lo hacen? Venga, va. Yo, por si acaso... Sí, pero yo creo que siguen creyendo en esa superstición, ¿no? Que no funcione. No lo puedo, tengo que haberlo oído mal. ¿Cuál es? Danos la respuesta correcta, por favor. Sí, Ángeles, sí. Es que no tienes ninguna posibilidad de probar la asignatura. No iba a presentarme, ¿eh? Manuel, yo tampoco, por si acaso. Es inconcebible, por ejemplo, es que alguien diga la palabra superstición. Perdón. Lo primero que les digo es que no hay creencias falsas. Ángel, vas fatal cateada, este año, ¿eh? Yo a lo mejor puedo raspar el 4, estoy pero a ti te veo cateada. mal. Oye, ¿Por qué la sacan? No lo sé, pero es por otra cosa. Entonces, lo que entonces les explico, tengo un público juvenil y tal que evidentemente en su mayor parte es hostil a la religión. Como mucho creerán en esto rollo, la guerra de las galaxias, ¿no? Una fuerza, una energía, no sabe. Pero nada, pero de hecho la mayor parte desprecian el ámbito de lo religioso y tengo que justamente entrenarles en verlo de otra manera. Y el caso de la religión tiene esa idea de que está directamente, que la asocia directamente con la represión, el control social. Y les digo, todo esto depende. Una religión, un credo puede servir para justificar la sumisión, pero también puede justificar, incluso hacer obligatoria, imperativa, la revuelta, la rebelión.
Entonces les pasa una película que en efecto tiene un momento de exaltación, de esto que llamamos intensidad. Es una película que se llama El nacimiento de una nación. No es la de Griffith, es más moderna, en que es un esclavo negro en una plantación del sur de Estados Unidos, tal, al que entrenan, le hacen aprender a leer y tal, para que sea capaz de hacer de predicador y para predicarle con la Biblia en la mano a los esclavos de sumisión, obediencia y resignación. Lo que ocurre es que el tipo, digamos, de pronto ve lo que ve la situación en que se encuentran los esclavos, de pronto, y le da por leer la Biblia. ¿Y qué pasa? Pues que lee otras cosas. De pronto se le cruzan los cables para bien y al final acaba predicando una cosa que no era exactamente la que preveían quienes usamos que acabaría predicando. Entonces, lo que explico es que un fervor religioso puede servir para una cosa o exactamente para la contraria. Bueno, como cualquier ideología. Esta escena me gusta porque de pronto es cuando, digamos, de pronto dicen, mira, voy a cambiar el chip, tú, a ver qué pasa. Y al final acaba liándose, acaba liderando una rebelión. Pero la cosa empieza aquí. Pues vamos a la escena. Hermanos, rezo para que cantéis al Señor un himno nuevo. Alabad al Señor en la asamblea de los fieles. Que los fieles festejen su gloria. Que canten en voz alta desde sus lechos. Glorifiquen a Dios con sus gargantas y empuñen la espada de dos filos para tomar la venganza de los pueblos y castigar a las naciones, atando con cadenas a sus reyes y a los nobles con esposas de hierro para ejecutar la sentencia dictada. Esta es la victoria de sus fieles. ¡Alabad al Señor! ¡Alabad al Señor! ¡Cantémosle un himno nuevo! ¡Aleluya! ¡Alabad al Señor! Una cosa que atención, que ahora, como la gente de izquierdas no puede ser islamófoba, porque en efecto no está bien, no es correcto, ahora le está por ser evangelofóbica, ¿sabes? De pronto ahora le da por meterse con la iglesia los evangélicos, dando a entender que todo es una manipulación de la CIA. Y entonces hay que explicarles que de pensar que los gitanos de la mina, que todos se han vuelto evangélicos, están manipulados por la CIA, es un poco osado como explicación. Muy bien, esta aclaración, bueno, pero yo voy a mi rollo y... Ya no, pero piensa que hay mucha gente de la ultraderecha que se acerca a los evangelistas. Pero evangelistas, hay billones de evangelistas. Ya. Sí, pero piensan que es una buena vía de entrada. Pero yo he visto por las calles de Caracas gente con una camiseta roja en manifestaciones, chavistas, con un letrero en la camisa que pone Cristo está con Chávez. Claro, los evangélicos, hay evangélicos, de izquierdas, de derechas, y te repito, la incorporación masiva del pueblo gitano al evangelismo responde a la infiltración de la extrema derecha. Entonces, lo que yo quiero que explique, lo que quiero explicar básicamente esto, es que hay que verlo, y que una religión, igual que una ideología, no es nada, sino el uso que se le da por parte de un colectivo que la hace propia, que puede ser para esto o para lo contrario. Está apasionado hoy, Manuel, intenso. Creo que puedo presentarme a la recuperación de septiembre. No lo sé. Yo te veo, tía, te veo repitiendo. Bueno, venga, vamos con la intensidad que tiene algunas fronteras difusas y a veces podemos calificar como intenso algo que realmente es otra cosa. Sí, yo ya sabéis que en realidad yo quería ser actriz secundaria, que no me ha salido, pero bueno, he pensado mucho... Actriz secundaria de carácter. Pero he pensado mucho en el oficio de la interpretación y creo que en ese ámbito la intensidad a veces se puede confundir con la afectación y me parece que trabajar ese límite puede diferenciar a un gran intérprete de otro que a lo mejor no lo es tanto. Hacer creíble la intensidad sin caer en lo grotesco, y pienso aquí en maravillosas actrices intensas como Olivia de Havilland, Bette Davis, Lana Turner en los melodramas de Douglas Sirk, en los que por cierto se basa muchas veces Almodóvar. Me acuerdo de nuestra Gloria Swanson en El crepúsculo de los dioses, de Gina Rowlands, de Sofía Loren, de Ana Magnani. Aquí pienso en Lola Herrera y en Marisa Paredes y en Ana Belén y en Carmen Machi, y dos actrices inmensas y mucho más jóvenes como Irene Scolari y Bárbara Leni, que interpretan una barbaridad de obra intensísima titulada Hermanas de Pascal Rambert, ¿no? Esta yo la vi en Filmin, la adaptación no sé si exactamente es cine porque es teatro rodado, es de Diego Postigo, y de verdad que son dos monstruos, tienen una intensidad completamente
absolutamente emocionante, agotadora, son intensas con el cuerpo, con la palabra, con la mirada, expresan con cada gesto, tienen una fuerza brutal, entonces es esa complejidad nada simplista de lo intenso. Un trocito, por favor. Si hay una lengua materna, debe haber una lengua hermana. Es esa lengua que hablas, por eso estoy aquí. Para atacarla, destruirla. Si destruyo tu lengua, te destruyo a ti. Si destruyo tu lenguaje, destruyo tu mundo. Yo sí que estuve atenta en las clases de papá, no como tú, que te retorcías en la silla para poder mirarte en el espejo cuando él hablaba. Eres tú la que habla de destruir el lenguaje. Tú, cuya labor diaria en el medio desde donde hostigas consiste en simplificar, en reducir, en pensar, pasa del tema. Hoy en día el lector, el oyente es un consumidor, da a la gente lo que quiere y punto, que eres tú la que destruye el mundo, Irene. Eres tú la que abandonando el lenguaje destruye el mundo. Ahora vamos a continuar nosotros, pero dejadme que escuchemos ya algunos oyentes que han llamado porque les hemos preguntado por situaciones intensas, por personas intensas, y nos ha llamado Puri desde San Sebastián de los Reyes. Puri, buenos días. Hola, buenos días. Puri, cuéntanos esa situación intensa. Bueno, en nuestro caso fue una situación intensa la situación de dolor más intenso que se puede vivir por parte de unos padres, que es perder a tu hija. El padre de mi hija y yo, Salvador y yo, acompañamos a nuestra hija en su proceso de eutanasia hasta el último momento de su vida. Ana tenía una enfermedad llamada aracnoiditis, derivada de un montón de operaciones quirúrgicas en la médula, y en un momento determinado el dolor físico en ella se hizo tan intenso que no podía soportarlo y decidió solicitar la eutanasia, se la concedieron, y en ese momento nosotros como padres, pues ella no quería morir, pero no quería seguir viviendo de esa manera, porque no era vivir, y además su enfermedad no tenía ningún tipo de posibilidad de mejoría, iba a terminar quedándose absolutamente paralizada y morir asfixiada. Sí. Y ella no quería acabar así, quería morir dignamente. Solicitó la eutanasia y su padre y yo pues decidimos, con todo nuestro dolor y por supuesto sin querer que muriera, pero decidimos acompañarla en su tránsito por todo ese tiempo hasta que se le aceptó la eutanasia. Vivimos las últimas Navidades junto a ella, intentando que fuera lo más feliz del mundo, y ella con nosotros con ella, y al final, pues un 23 de enero del 2023, pues la acompañamos a quirófano y aguantamos el dolor más intenso que se puede tener, a pesar de la esperanza tan enorme de que ella dio vida porque donó sus órganos. Y hay gente por ahí que hoy puede disfrutar con intensidad de la vida gracias a eso. Puri, muchísimas gracias. He intentado resumirlo de la mejor manera posible, pero no hay dolor más intenso que ese. Ya no es el dolor de perderla, que es lo peor que te puede pasar, sino también la intensidad de la convivencia durante esos meses previos a su marcha. Y tener que saber que la vas a perder, pero que sabes que no es tu propiedad, que sabes que tú solo eres el vehículo que hizo que llegara a este mundo, que lo que quieres es estar con ella hasta el último minuto, cargándola de amor y descargándola de la intensidad del dolor de saber que deja en su entorno, en nosotros, y eso fue lo que hicimos. Pues Puri, yo te agradezco muchísimo que lo hayas contado y lo has contado perfectamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, a los tres. Un beso enorme. Un beso. Gracias. A mí me gustaría que hubiera escuchado a Puri, el padre de Noelia, de una chica. Es un caso que en Cataluña se está siguiendo muchísimo, que ha pedido la eutanasia, que la justicia se la ha concedido, y el padre, hablaba Puri, ¿no?, de esa generosidad y el pensar que es que no es propiedad mía, pues ese padre, junto con abogados cristianos, ha estado batallando para que a su hija, que suplicaba la eutanasia, no se le aplicara. Finalmente se le va a poder aplicar. Me hubiera gustado que ese señor escuchara el testimonio. Escuchara a Puri. Manuel, hace no mucho tiempo que hablábamos del síndrome de Stendhal. Al final no deja de ser un aluvión de emociones, ¿no?, de tal intensidad que nos desbordan. Bueno, después de lo que hemos oído, a mí me cuesta retomar la marcha, pero hay que, estamos trabajando de cierta manera, pero claro. Sí, hay cosas que yo no puedo pensar. Bueno, esto, digamos, cuando hablamos de intensidad, hablamos, no sé, creo que la imagen sería de algo parecido, no sé, a una descarga eléctrica
que en efecto aparece cuando aparece y tal. Y creo que la emoción estética en el fondo está en esa línea. Pensemos, ¿qué son las cosas que nos emocionan? Yo hablo ahora de una canción de Giorgio Paoli y tal, pero no sé, las películas lloro, porque hay momentos que no puedo soportar. Y ¿sabes por qué? Porque es como en los toros, ¿no? Esa expresión que las corridas, a la gente que le gustan los toros, le permite decir, ahí hay verdad. Pues que es esa oportunidad en que una escena, o bueno, una pieza musical, una canción, tienes la impresión de que en ella se juntan las cosas. Y de pronto ese todo, esa unidad perdida, de pronto se recupera. Y no sé, había pensado en una cualquiera de esas películas, de esas escenas que me emocionan, y que son de películas que ya no recuerdo de qué van, porque esa escena de pronto se lo come todo, justamente por esa intensidad irrefrenable e insufrible, que es justamente la que nos pone la piel de gallina. Pues una de ellas es Johnny Guitar. ¿A cuántos hombres has olvidado? A tantos como mujeres, recuerdas tú. No te vayas. No me he movido. Dime algo agradable. Sí, ¿qué quieres que te diga? Engáñame. Dime que siempre me has esperado. Dímelo. Todos estos años te he esperado. Dime que te hubieses muerto si yo no vuelvo. Estaría muerta si no hubieses vuelto. Dime que aún me quieres como yo te quiero. Aún te quiero tanto como tú a mí. Gracias. Muchas gracias. Mira, vamos a escuchar a otro oyente, porque es verdad que la llamada de Puri nos ha dejado así un poco consternados, pero hay gente que explica otros momentos intensos que vive o que ha vivido en la vida y que son momentos muy diferentes a lo que nos explicaba Puri, como es el caso de Teresa desde Mallorca. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás tú? La verdad que bien, estoy tocada por el testimonio de Puri. Ahora mismo lo que voy a contar yo es completamente diferente. Sí. En primer lugar, que me encanta tu programa y lo escucho cada día. Muchas incluso gracias. Cuando hago entreno por las mañanas. Y bueno, decirte que que lo peor de ser intensa es encontrar a tu media naranja que sea tan intenso como tú. Entonces he empezado una relación con un chico que llevamos nada, es que no llevamos ni 2 meses. Pues bueno, ya nos hemos dicho te quiero, ya me ha enviado flores, me ha enviado bombones, cada mañana a las 8, buenos días, cielo mío, mi vida, y ya en 1 mes y medio nos hemos jurado amor eterno. Teresa, esto tiene que acabar. Pero esto él lo hace porque no está seguro de merecerla. ¿Ves? Pues no lo sé. O igual me pasa a mí lo mismo. Igual Claro. yo estoy por intensa supuesto. porque yo Usted soy tampoco igual, le merece a él. Claro, pero tú también le dices buenos días por las mañanas y todas estas cosas. A ver, yo me levanto un poco más tarde. Y para mí el sueño es sagrado. Entonces, sobre las 9 o así, que ya me he tomado mi café, le contesto, buenos días, mi amor, ¿qué tal? ¿Qué tal has dormido? Pues yo he dormido muy bien, no sé qué. Pero mira, esto enlaza con horrible. Pero esto enlaza con lo que decía Manuel. Tú al principio decías que el amor no se entiende sin la intensidad, ¿no? Claro. Pues Sí, este es el ejemplo. O sea que, bueno, pues que seáis muy felices, Teresa. Gracias. Lo que dure, igual no es más, porque con esa intensidad solo nos puedo casamos decir- en una semana Bueno. y nos divorciamos ya la... A ver, ya nos contarás. Un beso. Te contaré, un abrazo. Hasta gracias. luego, hasta Chao. luego. Adiós. Y una última cosa, Marta, lo de vivir la vida intensamente. Bueno, pues para mí esto, quiero decir, se ha convertido en un tópico porque parece que se confunde con estar permanentemente brotada o en peligro o en escenarios exóticos o impostando una felicidad construida de momentos instagrameables, que no sé si son lo mismo que momentos memorables porque pasan por el filtro de esa memoria extracorpórea y algorítmica. Reducir toda la vida a la posibilidad de hacerse fotos me parece un horror y creo que en realidad vivir intensamente tiene que ver con el disfrute de las simples cosas, con el tiempo presente, con las intensidades superpuestas y tremendas de las que nos ha hablado Puri y con los tiempos gerundios. Y Chabela Vargas para irnos, porque es una de las canciones, un ejemplo de intensidad maravillosa en sus canciones. Manuel, voy a estudiar, te lo prometo. Oye, no te enfades. Pero Ángel, si tú crees en la democracia, ¿qué me vas a contar? Exacto. Suspendida, Así estoy de cabeza y en la política. Hasta la semana que viene. Un Adiós. beso. Hasta pronto. Que se ahogan en la playa de la farra y el dolor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.